El pueblo cristiano evangélico encontró en Parque Nueva Jerusalén un lugar de alta calidad dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Un espacio diseñado para quienes tienen en la fe evangélica un mundo en común. Nueva Jerusalén, acompañando al pueblo cristiano desde el 2001. Para más información, llámenos al +569 6654 1422. Estamos a su disposición las 24 horas. A continuación, Unidos, un pueblo que conquista. Muy buenas tardes, bienvenido a Unidos, un pueblo que conquista. Saludamos a todas las personas que sintonizan este programa. En este capítulo estaremos hablando con el pastor Horacio Parra de la Iglesia Bautista Casa de Restauración. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Muy contento, muy honrado por esta invitación que me han hecho. Muchas gracias a usted por aceptar y venir a contarnos de su lindo ministerio, pastor. Muchas gracias. Me gustaría, para comenzar, que nos comentara de cómo conoció al Señor y qué impacto Jesús produjo en su vida. Bueno, eso ocurrió a mis 15 años de edad. Hoy tengo 52, aunque no los aparento. No. A los 15 años, en una localidad del sur de Chile, de Lautaro, en un momento muy particular de mi vida. A los 15 años estaba atravesando una etapa bastante crítica, de mucha soledad. No entendía por qué estaba pasando por una etapa donde sentía mucho rechazo de parte de mi papá. Al mismo tiempo, en ese tiempo vivimos una crisis de la familia. Yo estaba viviendo con otros familiares. Había pasado por mi primera gran crisis sentimental. Todo yo lo canalizaba a través del deporte. Hacía mucho deporte, hacía fútbol, atletismo, básquetbol. Y en ese tiempo tuve un accidente que me impidió seguir haciendo deporte de competencia. Y como si eso no fuera suficiente, ocurrió un hecho donde yo estaba. Se incendió la casa de quien era mi papá legalmente. Claro. Y su pareja me puso como sospechoso. Oh, qué terrible. Afirmo que no tuve nada que ver, pero tuve que ir como sospechoso. Entonces se juntaron una serie de cosas en mi vida que era prácticamente, yo estaba por hacer explosión dentro mío por todo lo que estaba atravesando. Y eras tan joven. En un periodo de meses de mi vida. Eso fueron 4 meses más o menos. Y en ese contexto es que me hablan del Señor, me invitan. Honestamente, yo lo que menos pensé es que en una iglesia iba a encontrar algo, ¿no? Claro. Fui por la insistencia de quien me había invitado para que ya no me siguiera invitando ya, y jamás imaginé lo que iba a suceder, ¿no? Ese día bastó para tener un encuentro personal con Jesús. No entendí mucho todo lo que pasaba, pero sí entendí que Jesús llegó a llenar ese profundo vacío que había en mi vida. Entendí que Él era la respuesta de lo que yo estaba anhelando, necesitando en ese momento, y ese punto marcó un antes y un después rotundo en mi vida. Comenzó un proceso de sanidad, de restauración profundo en muchas áreas de mi vida a partir de ese momento, ¿no? Qué lindo testimonio. Y pensar que todo esto ocurrió cuando usted también era muy joven. Era una etapa donde uno también tiene muchas dudas y con Así todas es. esas dificultades, pero bueno, Dios todo tiene un propósito detrás de todas las cosas que Sin hizo. lugar a dudas que es así. Sí. Sin lugar a dudas. Y bueno, pastor, me gustaría que me pudiera comentar sobre 2 personas que usted considere que han marcado su desarrollo cristiano. Mira, estaba reflexionando sobre eso, ¿no? en estos días, y te lo duplicaría. Creo que hubieron 4 personas que fueron trascendentales en distintas etapas de mi vida. La primera fue mi abuelita. Yo soy fruto de sus oraciones. La segunda persona fue un pastor que hoy en día está en Talcahuano, Marco Torres, que fue quien me acompañó en el proceso del despertar de mi llamado. Qué lindo. Me acompañó en las primeras etapas, siendo como una especie de papá. La tercera persona es el pastor Marcelo de Emilio, quien fue mi pastor en Buenos Aires, Argentina, y ese hombre marcó profundamente mi vida con un hambre de Dios, con una búsqueda profunda del Espíritu Santo, de no vivir en la mediocridad,
de tener sueños, de dar pasos de fe. Y la última persona es quien actualmente está de alguna forma mentoreando mi vida, que es el pastor Carlos Mraida, un tremendo hombre de Dios, que Dios lo usa mucho para ayudarme a caminar en un equilibrio en el ministerio, ¿no? Él constantemente no me pregunta por la iglesia, me pregunta cómo está tu matrimonio, cómo están tus hijos, no te olvides que son tu primera iglesia, tu primera responsabilidad. Entonces cada uno de ellos marcó una etapa en mi caminar con Dios y en mi vida cristiana. Claro, su abuelita, qué lindo, Ujú. que ahí está siempre, bueno, hay alguien en la familia a veces que nos está orando por nosotros y siempre el que también Así es. nos cubre en oración. Y Así estos es. tremendos hombres de Dios que lo han acompañado en etapas difíciles. Ahora hay algo interesante, ¿no? ¿Sí? Mucho de lo que he vivido es el fruto de las oraciones de ella, que ella no alcanzó a ver todo, ¿no? Ella me alcanzó a ver bautizado, pero no me alcanzó a ver en el ministerio. Pero todo lo que estoy viviendo hoy no me cabe duda que es el resultado, el fruto de muchas de sus oraciones. Qué hermoso testimonio. Es increíble como uno a veces no sabe con sus oraciones, piensa que a veces uno no ve cambios rápidos Así es. y piensa que son infructuosos, pero uno no sabe realmente qué es lo que podemos estar marcando en la vida de otro. Así es. Así que es importante la oración. Pastor, me gustaría también que usted ahora me comentara cómo fue que usted se dio cuenta de su Ajá. llamado pastoral. Interesante pregunta. Mi caso fue muy particular. No conozco muchos casos como lo que fue mi experiencia, porque somos seres individuales y Dios trata con cada uno de una manera muy personal. En mi caso, yo fui consciente de mi llamado desde el mismo momento que le entregué mi vida a Cristo. No puedo explicarlo desde una forma teológica, pero sí yo sé que desde el momento en que entregué mi vida a Cristo, yo percibí, me di cuenta, yo sabía que a partir de ese momento toda mi vida era de Él y que yo quería ser como la persona que me había estado predicando, que toda mi vida a partir de ese momento tenía ese propósito. Ahora, a partir de ese momento yo empecé a servir al Señor. Hubo un proceso, no vino un ángel, no tuve una revelación que me dijera, mira, este es tu llamado, va por este lado, sino que yo empecé a servir. Empecé a trabajar con niños, adolescentes, jóvenes, ayudé en obras misioneras, estaba sirviendo en la música, me involucré en casi todas las áreas de la iglesia y eso me fue dando una confirmación de mi llamado, cuáles eran mis dones, hacia dónde iba lo que Dios estaba queriendo hacer con mi vida. Y por otro lado fui escuchando el testimonio de la hermandad, de la iglesia, que se sentía bendecida por ciertas cosas que hacía. Claro. Y que por otro lado me daba las gracias, pero me decía, nos bendice más que no lo sigas haciendo, ciertas cosas. Pero qué lindo lo que usted hizo, empezó a servir y a Exactamente. trabajar en distintos ministerios de la iglesia. Salvo el grupo de mujeres que no me dejaban, en el resto exploré por todos lados. Claro, pero qué bien, así, bueno, trabajando en el servicio. Ajá. Y bueno, pastor, a mí me gustaría que pudiera comentar alguna etapa difícil que le haya tocado vivir a usted y cómo vio a Dios operando en ese asunto. Mira, querida Marlene, puedo hablar esto desde entender que Dios ha restaurado muchas cosas en mi vida, ¿no? Pero me viene a la mente por lo menos 3 momentos claves en mi vida. El primero fue al poco tiempo de conocer al Señor. Yo empecé la vida cristiana y increíble, tenía 15 años, pero la cantidad de cosas que yo arrastraba en mi vida, quise empezar a vivir la vida cristiana y me di cuenta que era una lucha tremenda con hábitos, actitudes, pecados. Ya a esa etapa de mi vida yo ya había incorporado cosas que no me dejaban vivir la vida cristiana, ¿no? Todo ese vacío que yo sentía lo había volcado, inclusive algunas adicciones, como la pornografía. Y cuando llegué a Cristo, desprenderme de eso no me fue tan fácil. Fue una batalla tremenda, de noches enteras de oración, de lágrimas, de quebranto, de pedirle al Señor perdón, me sentía indigno. Y en esa etapa hubo un punto donde yo tuve que tomar una decisión. O volvía atrás o dejaba que el Señor hiciera una transformación profunda en mi vida. Y créeme que no fue fácil, ¿no?
fue quebrantarme ante el Señor, abrir mi vida y decirle, Señor, acá estoy, yo no puedo sacar esto, hay cosas que me superan y necesito tu ayuda. Hubo una segunda etapa o segunda vivencia muy fuerte, pero muy fuerte. Yo ya estaba de novio, o aquí en Chile decimos pololeando, vivía en Argentina en ese tiempo. Claro. Mi actual esposa, llevamos 27 años felices de matrimonio con 3 hijos. En ese tiempo estábamos de novio y ella estaba estudiando en la enseñanza media y una mañana muy temprano salió a clases, como todos los días. Ella tenía que cruzar por un lugar solitario, oscuro, y ella fue abordada por alguien con un arma y fue sometida a un abuso. Imagínate, los dos estábamos caminando en el Señor, estábamos sirviendo a la iglesia. Recuerdo cuando yo me enteré, mi llanto se escuchaba de media cuadra más o menos, del desgarro del corazón, del alma, de saber por lo que ella había pasado. Fue una etapa muy dura, de muchas preguntas, de muchas interrogantes, donde existió hasta el riesgo de un embarazo. Hubo todo un proceso muy doloroso, donde me costó mucho entender y vivir el proceso de entender que, porque la primera pregunta que uno se hace es ¿dónde está Dios? Claro. ¿Por qué lo permitió? Entender que Dios se dolió con nosotros, que hubieron otros elementos que también estuvieron ahí presentes, que tienen que ver con las voluntades humanas y las decisiones humanas. Pero ese fue un proceso fuerte en nuestra vida que caló muy profundo y donde experimentamos cómo Dios te puede sanar aún de las experiencias más dolorosas de la vida. Y hubo un tercer momento que fue cuando regresamos a Chile el primer año. Nosotros veníamos todos con un plan, una idea de cómo pensábamos, pero nunca imaginamos los planes que Dios tenía, ¿no? Sí. Al llegar, ella quedó embarazada. El embarazo fue un embarazo de riesgo, ella estuvo 9 meses en cama. Obviamente yo tenía que trabajar para subsistir, teníamos 2 niños pequeños y no entendíamos por qué ella tuvo que estar en cama 9 meses. Yo no podía hacer todo lo que tenía en mente y tuvimos que estar todo un año viviendo de la providencia de Dios, dependiendo de Él, sin familia, sin amigos, sin iglesia, porque veníamos a iniciar un proyecto. Así es. Y fue todo un año de ver a Dios todos los días haciendo milagros en nuestra vida. Fue algo que marcó nuestra vida para siempre. Era todos los días no saber al día siguiente cómo pago esto, cómo resuelvo, cómo comemos. Pero fue todo un año donde Dios jamás nos dejó faltar nada. Vimos milagros todos los días durante un año. Y eso realmente marcó nuestra vida de una manera, pero tremenda. Sí, yo creo que bueno, el proceso difícil que les tocó vivir antes fueron procesos, usted en forma particular, a su esposa, lo que vivió en Chile, pero yo creo que todo eso también lo ha llevado a desarrollar el ministerio que hoy día lleva, la orientación que tiene. Así que bueno, Dios con sus eternos propósitos, uno de repente no entiende por qué vive ciertos procesos, pero Dios de repente en todo esto tenemos algo que nosotros vamos a hacer en el futuro y que Dios nos va a usar. Y bueno, vamos a tener que hacer una pequeñísima pausa, pastor. Así que para poder después seguir comentando sobre estos interesantes temas y seguir conociendo sobre su ministerio. Así que les voy a pedir a las personas que no se separen de nuestra sintonía. Ya regresamos en unos segundos. Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. El deceso de un ser querido no es el mejor momento para tomar una decisión cuidadosa y bien pensada, ya que podríamos estar siendo afectados por nuestras emociones. Nueva Jerusalén es un parque cementerio evangélico pensado para todo el pueblo cristiano. Está ubicado en Santiago, Quilpué y Concepción. Si usted llama al +569-6654-1422 y menciona a Unidos, un pueblo que conquista, podría acceder a importantes descuentos. Así que llámenos, le estaremos esperando. Recuerda que todos los meses tendremos concurso, el que será auspiciado por el Parque Nueva Jerusalén. Para participar, solo debes completar el formulario que estará publicado en el fanpage de Unidos, un pueblo que conquista.
Estás viendo Unidos, un pueblo que conquista. Y ya estamos de regreso aquí en Unidos, un pueblo que conquista. En esta jornada estamos hablando con el pastor Horacio Parra de la Iglesia Bautista Casa de Restauración. En la primera parte usted nos comentó sobre su testimonio, sobre distintas pruebas que le tocó vivir en distintos instantes de su vida desde que conoció al Señor y incluso de su llegada y regreso a Chile, ¿cierto? Así es. Me gustaría, pastor, usted ha vivido procesos muy difíciles, por eso me gustaría hacerle algunas consultas. ¿Cómo una persona podría darse cuenta de que tiene heridas por traumas ocurridas en el pasado? Porque muchas veces nos pasa de que no sabemos que hay algo que nos hace comportarnos de cierta manera. Claro. Mira, yo creo que la palabra clave es relación. Cuando alguien tiene en su interior cosas no resueltas, no sanadas, una de las mayores dificultades en la vida está en el ámbito de la relación. No logra relacionarse con Dios de una manera sana, saludable, ¿sí? Su relación con Dios se ve distorsionada por una visión distinta del Dios que nos enseña la palabra. Una persona que no está sana interiormente le cuesta relacionarse consigo mismo, ¿sí? Se ve a través de sus heridas, de lo que ha pasado. Le cuesta aceptarse, valorarse, aceptar sus virtudes y defectos. Ve todo sobredimensionado en su vida. Le cuesta relacionarse con los demás, ¿sí? Ve las relaciones como una suerte de competencia, de rivalidad, aparece celos muy marcados, aparece envidia, también nos cuesta relacionarnos con nuestro pasado, nos cuesta mirar el pasado de una manera saludable como algo que nos ha ido construyendo, uno lo ve con dolor, con frustración, nos cuesta relacionarnos con el presente, disfrutar nuestra vida, disfrutar lo que estamos viviendo y nos cuesta relacionarnos con nuestro futuro, nos cuesta mirar hacia adelante porque el pasado es como que te deja anclado a algo, ¿no? Entonces eso te provoca una vida desequilibrada donde por más esfuerzo que haces es muy difícil alcanzar la madurez que la palabra de Dios nos llama que tenemos que alcanzar en Cristo. Claro. Y pastor, bueno, si yo ya me doy cuenta de que hay algo en mí que debo sanar por traumas de algo que me ocurrió en el pasado, ¿qué debo hacer? Mira, en primer lugar, el primer aspecto que parece básico, que no es tan sencillo, es reconocer. Creo que uno de los mayores conflictos que tenemos las personas es reconocer. Es más fácil echar la culpa a los demás, echarle la culpa a las circunstancias, pero reconocer. El salmista dice algo interesante: examíname, oh Dios, y ve si hay en mí algo que no está bien. Entonces creo que el primer ejercicio importante es poder pedir a Dios que examine nuestra vida. Lo segundo es entender que Dios no quiere que yo me quede así. Jesús dijo que Él vino a restaurar y sanar a los quebrantados de corazón. Claro. La intención de Dios es restaurar nuestra vida. Lo tercero es entender que la gracia de Dios es suficiente, que no hay nada, absolutamente nada que Dios no pueda restaurar en nuestra vida. Cuando Jesús dijo en la cruz consumado es, Él estaba diciendo no hay nada que quede fuera de mí sacrificio. En Isaías 53 dice que por su llaga fuimos nosotros curados y esa expresión es total, habla de la totalidad de nuestra vida. Lo otro que necesitamos entender que nadie se sana, se restaura o se cura solo. Dios hizo un diseño que es la iglesia, ¿no? Sí. Y en Santiago dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La iglesia en el diseño de Dios debe ser una comunidad restauradora de sanidad. Otro elemento importante y fundamental, Marlene, es el perdón. Si hay heridas en nuestra vida es porque hay alguien que causó daño. Sí. Y no se puede sanar sin perdonar. El perdón es una condición indispensable para poder tener sanidad y restauración. Y lo final es que la restauración y la sanidad en nuestra vida es un proceso. Yo miro mi vida y fueron años de Dios trabajando en mi vida, el Espíritu Santo, volviéndome a levantar. O sea, no es un acto automático que hice una oración y ahí se fue todo. Hay proceso y en eso creo que la iglesia cumple un rol fundamental de restauración. Sí, qué interesante todo lo que nos dice y yo creo que efectivamente lo que tenemos que hacer
bueno, sabemos que el Señor Ujú. pagó un precio por nosotros en la cruz Así y está en eso cubierto todo, pero que es Ujú. importante lo que usted nos menciona, la labor de la iglesia y que nosotros vamos a congregarnos. Esto de hacerlo solo va a ser más difícil. Va a Sin ser lugar a dudas. probablemente, incluso a lo Mm. mejor no lo vamos a poder hacer solos. Es súper Así bueno que es. lo hagamos a través de mentores o personas de la iglesia que nos puedan ayudar y guiar en este camino, en ese difícil proceso. Así es. Pastor, usted dirige la Iglesia Bautista Casa de Restauración. Así ¿Nos es. podría comentar sobre su linda iglesia? Con el mayor agrado. Mira, en primer lugar, mencionar que nunca estuvo en mis planes iniciar una iglesia, ¿no? Estuvo, yo creo, y no me cabe duda, en el corazón de Dios. Nosotros regresamos a Chile con la intención de pastorear una iglesia ya que estuviese constituida, pero cuando llegamos, después de un tiempo de oración, Dios nos marcó que los planes de Dios era iniciar una obra a través nuestro. Hemos vivido varios procesos donde Dios nos ha permitido ir avanzando, creciendo, donde se ha desarrollado un lindo equipo de trabajo que nos acompaña en el liderazgo de la iglesia. Es una iglesia que tiene un perfil restaurador. El 90% de las personas que llegan en busca de restauración, ¿no? Restauración personal, matrimonial, familiar, en su economía. Es una iglesia que tiene un perfil, una unción, una característica donde la gran mayoría de las personas vive un proceso de restauración. Y en este tiempo estamos disfrutando un tiempo hermoso, el Espíritu Santo está haciendo algo muy lindo y es un tiempo donde está llegando mucha gente y eso nos tiene con mucha expectativa de lo que Dios quiere hacer. Qué bien. Y bueno, ¿qué actividades hacen en su iglesia? Mira, aparte de las reuniones normales, centrales, el día domingo y el día jueves, trabajamos mucho con grupos pequeños que tienen una función de acompañar en la restauración, en el discipulado, en el pastorear a las personas. Desarrollamos un ministerio con niños, adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres, matrimonios. Tenemos una escuela de formación bíblica y también estamos trabajando con nuestra comunidad, por ejemplo, con el consultorio en algunas actividades de servicio hacia la comunidad. Qué bien. O sea, están haciendo un trabajo bien completo con distintas... Tratamos. Tratando de trabajar con todos los grupos que están en Así la es. iglesia. Y, Pastor, ¿cuál es la ubicación de su iglesia y cuáles son los horarios de reuniones? La dirección es Santa Elena 420, Maipú, está casi al comenzar la Villa Los Héroes. Los horarios son domingos 11 de la mañana, los días jueves a las 20 horas. Por cualquier cosa hay un número, el 22-456-8981, para cualquier consulta, ayuda, necesidad que podamos ser de utilidad. Claro, claro. Así que bien. Bueno, de todas maneras yo también voy a aprovechar de reforzar que si hay muchas personas que les gustaría seguir su ministerio en las redes sociales, lo puede hacer a través de Facebook, GEA Maipú, y también a través de Instagram, icr.gea, y también tienen un canal de YouTube. Lo pueden encontrar por Iglesia Bautista Jesús está aquí. Todas esas vías podrían encontrar al ministerio para que los puedan seguir en sus distintos canales. Pastor, para finalizar, ¿usted podría darnos un mensaje a las personas que sintonizan el programa? Con el mayor agrado. Quisiera expresarles que la intención de Dios es que no nos conformemos con vivir por debajo del proyecto y el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Hay un texto bíblico que ha marcado mi corazón profundamente y es lo que dice David en el Salmo 138, en el verso 8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito con tu vida y ese propósito es que vivas una vida plena. Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y una vida en abundancia. Y esa vida en abundancia requiere una vida restaurada, una vida que va siendo transformada. Toda herida que el Señor sana, Él la transforma en un don que bendice luego a otros. Y permítame dar un segundo mensaje y es que vivimos en una sociedad que está profundamente enferma y evangelios son buenas noticias. Creo que en este tiempo donde hay una sociedad que está viviendo muchos síntomas de enfermedad, la iglesia tiene un mensaje tremendo de restauración y de sanidad. Yo creo que este es nuestro tiempo. Si entendemos como iglesia que somos comunidades restauradoras, que Dios nos ha llamado a sanar al quebrantado, al herido,
que el Evangelio no solamente nos permite el perdón de pecados y nos da salvación y vida eterna, sino también restaura nuestra vida. Yo creo que nuestros templos no van a ser capaces de contener todas las personas que van a llegar al ver nuestras iglesias como comunidades restauradoras donde hay una expresión del amor de Dios. Amén, pastor, qué hermoso mensaje. Yo le voy a agradecer por el día de hoy podernos compartir de su historia, que yo creo que a muchos nos va a servir de esa experiencia, porque claro, de repente pasamos procesos, pero también que usted nos comentó de cómo podemos mejorar y salir de esas etapas difíciles, creo que para nosotros es muy bueno. Yo honrado por la invitación y sepan a su disposición cuando así lo requieran. Muchas Dios les gracias, bendiga mucho. pastor. Bueno, y a las personas que sintonizan el programa les recordamos, hoy parte un nuevo concurso. Recuerden, este mes de septiembre ya pueden participar por los nuevos libros que están disponibles para este mes. Lo único que tienen que hacer es ingresar al fanpage de Unidos, Un Pueblo que Conquista, ahí en Facebook, y buscar, al principio sale un formulario que deben completar. No les va a tomar mucho tiempo, un par de minutos y ya van a estar participando por uno de aquellos libros. Así que no se pierde participar por uno de esos libros. Y les agradecemos la sintonía del día de hoy y les dejamos invitados para podernos ver el programa del día de mañana. Así que les esperamos acá en Unidos, Un Pueblo que Conquista. Hemos presentado Unidos, un pueblo que conquista. Nueva Jerusalén, donde el pueblo evangélico encontró un lugar de alta calidad, dedicado especialmente al descanso de sus seres queridos. Estamos a su disposición para apoyarlo las 24 horas. Únete a una gran conversación. Unidos, pensado para todo el pueblo evangélico chileno, de lunes a viernes de 16 a 16:30 horas por redes sociales y Corporación TV.